Este es un nuevo capítulo de Lecturas Promedio y les habla Choc, o también conocido como Daniel Kliek. Ya casi se me olvidó mi nombre, ¿viste? El nivel de la semana. ¿Cómo estás, David Padilla? Hola, súper sobrio, debo decir a esta Qué hora. raro, y haciendo un programa en ese estado. Que no puede ser, incluso. Incluso suenas carismático. Oh, siempre estoy así, pero pasado. Mentira. Cuando estoy ahí. David Padilla, @Daguar. Un gustazo. Primero que nos hayas acompañado a 175 capítulos. Ah, mira tú. Ya llevamos como 175, son casi 4, 5, 6 Tenemos años. como 3 años haciendo 2012. solamente desde el 170. En algún punto tuvimos una invitada que nos hizo la cuenta de cuántos años llevamos. Ya perdí la cuenta. 5. No, pero ¿cuándo cumplimos 6? En noviembre. Ya, bueno, para que lo tengan ustedes en algún punto de este programa. Pero antes de seguir hablando de estupideces, yo quiero presentar a nuestros invitados, que agradecidos primero porque nos están acompañando en horario súper extra especial, en diferido, por favor, a Macarena Cortés Correa, la tenemos por allá. Perdón, Macarena, ya olvidé tu título nobiliario, pero primero voy a decir a Gonzalo Pedraza Plaza, que la tienes justamente al lado. Yo no voy a extenderme, pero los dos son de editorial o ediciones. Pero no tenías aquí el título nobiliario que había. Se me escapa, disculpen el alcohol, pero ellos van a primero saludar y segundo ayudarme. Un poco pero se había confirmado. Perdónenme. Saluden primero y ayúdenme. Con la visita. Por favor, disculpen. Saludos. Bueno, hola chicos, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Y pues nada, ¿cómo los ayudamos? A ver, con nuestros títulos nobiliarios. Sí, por favor. Ayúdame con el título nobiliario, Gonzalo. Entonces, ¿para qué hiciste la biografía de David Padilla? También lo hice por ahí. Bueno, yo soy editor, soy el director editorial de Impunche Ediciones, como lo llamamos nosotros. Llevo alrededor de 15 años vinculado al mundo de los libros y me declaro a mí mismo como un editor literario. Ese sería mi título nobiliario. Y Macarena. Sí, yo por mi parte, bueno, también formamos la editorial juntos el año 2014 y yo me dedico a editar y también a investigar, sobre todo ciencia ficción latinoamericana. ¿Viste que es más divertida de esa manera? Perdone. El guión no dice lo mismo, ni tampoco lo que hablamos. Lo que hace el alcohol. No tomen alcohol durante este grado. Que no habías tomado nada. No, nada, mira, guiño. Por favor. Mira, vamos a la parte de la que hablamos, la que nos divertimos hablando de lo que hemos visto. Pero yo quiero, por ejemplo, para comenzar, que tanto Macarena como Gonzalo nos comenten qué han visto, han jugado, han leído. Sobre todo, o sea, siempre hemos preguntado qué te huele la cabeza o qué también detestas, porque algo que la gente resuena mucho, dicen, bueno, este libro no fue lo que esperaba o este libro me cambió la vida. Pero recientemente, ¿qué han leído o qué han visto? No, de repente puede ser alguna lectura que tengan debajo del colchón. ¿No? Ya, la gente está harta de esa pregunta, David. No, pero puede ser que tengan debajo del colchón y no dicen, tienes ningún libro debajo del colchón. Hoy es martes, le di una nueva lectura a este libro. Me dijeron que tienes como 3 meses leyendo el mismo. Ay, que 5 ya. Ya estamos a mayo casi. Ya. Ahí voy. Pero por favor, déjame. Por favor, coméntenos un poco de lo que han visto, leído, escuchado, visto, jugado. A ver, ¿quién va primero? A ver, yo estoy pegadísima con un libro y no puedo avanzar y me gusta, pero no puedo, que se llama La aventura sobrenatural, que trata de como todo el rollo ocultista de finales del siglo XIX en Inglaterra. Y es como, no sé, el tiempo de Oscar Wilde y un poco eso, cómo se hacía espiritismo, y en verdad son temas que me encantan, pero voy muy, muy lento. Y por otra parte estaba leyendo cosas que tienen que ver con el mundo editorial y eso me ha entretenido un poco más, saber cómo me gusta mucho saber todos los cagüines que hay detrás de las relaciones editor-autores como históricamente. Y eso sí me ha entretenido más. Un libro que recomiendo es Edición sin editores, de Schifrin. ¿Te gusta el chismecito, viste? A mí me gusta. Macarena, disculpa. Yo he visto incluso el tema de Hitchcock. Con el tema de Hitchcock, cuando ya pasó, digamos, con ese lapsus que él dijo, ya no puedo más crear para televisión, y dijo, yo voy ahora a ser autor literario, y dijo como que voy a compilar. Me encanta ese chisme de lo que pasó. Curador. Pero es que propiamente no sé si él era, porque además él también escribe entre comillas y también. Claro, pero, ok. Ya está bien, cómpramelo así. Y además, pero me encanta ese chisme. ¿Tienes algún autor que tú digas, oye, quiero saber en particular su labor, algo así, que quiero un libro que me diga todo su libro? ¿Lo tienes por ahí anotado?
No, pero a ver, algo que me encantó, o sea, me gustó mucho saber, por ejemplo, la historia detrás de Nabokov, que no la tenía tan clara, y como todo ese rollo de renunciar al ruso y escribir en inglés en una época, bueno, muy complicada, y no sé, el editor lo describe como que se vestía con guayaberas y era súper grotesco. Me encanta saber eso, eso, el chismecito. Entonces, básicamente acá es lo que me gusta hacer también, tratar de ir a los lanzamientos y averiguar chismes literarios. Me encanta, Me Margarita. encanta que es como humanizar las letras, básicamente. Ese texto grande que tenemos allí. A ver, ¿dónde se lo has visto? Gonzalo, ¿qué tienes por allí anotado? Aquí tengo anotado, a ver, voy a ser honesto, lo último que ha llegado a mis manos, a ver, Shirley Jackson en inglés, la estoy leyendo, una autora súper interesante, no la había leído, la conocía, pero no la había leído nunca. Eso fue súper interesante, he visto que es un boom en distintos lugares, es como una autora rescatada que bastante tiene que ver con lo que hacemos nosotros, por eso me ha llamado la atención. Entonces, eso fue lo último que llegó a mis manos. Yo puedo salir de contexto acá, pero yo leo mucho cómic, no sé si le interesa. Por favor. Este es el lugar. Tienes público. Bueno, yo soy... Es un obsesivo. Sí, bueno, esto fue lo último que estuve leyendo fue Rusty Brown. Bueno, este es un autor que a mí me gusta mucho. A ver si lo voy a enseñar por aquí. Pero di el nombre de él, ¿no? De Chris Ware. Es un autor norteamericano de cómic. Bueno, hace estas joyas, son unos libros, son una bestia. La verdad que este autor yo lo conocí, bueno, fuimos en Barcelona y hay como un circuito importante de cómic, entonces vienen muchos nombres muy grandes. Yo ahí me entero de cosas que no tenía idea que existían, como por ejemplo, claro, toda esta escuela como norteamericana de Art Spiegelman, bueno, está Chris Ware y otro, bueno, hay un autor que realmente gusta bastante que también vino. Pero bueno, esas son cosas que leo y son narrativas que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos en general. O sea, Chris Ware es como un autor que hace un hiperrealismo donde en verdad en el libro no sucede absolutamente nada. Literal, ¿no? Es una historia en una escuela, no sé, rural de Estados Unidos donde no ocurre nada. Y son alrededor de 600 páginas, pero es una maravilla, una profundidad eh, apabullante. Los silencios, trabaja cosas que en general en la narrativa no son tan comunes. Por eso a mí me gusta mucho el cómic, porque es un lenguaje como intermedio entre lo visual, pero donde normalmente los silencios y las cosas que no se dicen son mucho más importantes, sobre todo en esta escuela norteamericana, que es algo que a mí me gusta muchísimo. Bueno, eso les puedo contar, saliendo de contexto absolutamente. Se agradece, más bien en este programa salimos de contexto siempre. Gonzalo, Vivimos de salir de contexto. Gonzalo, ¿tienes algún cómic en particular que tienes casi que tatuada en la espalda o en la nalga izquierda? Tengo varios, a ver, me gustan mucho las adaptaciones, por ejemplo, de Lovecraft. He redescubierto Lovecraft a través de novelas gráficas. Por ejemplo, ahí tengo una linda conexión de Go Tanabe, Tanabe Go, que es un autor de manga japonés. Y ha hecho una serie larga, digo, tiene alrededor de 10, 12 libros de Lovecraft ilustrados, por ejemplo. Claro, por ejemplo, La Montaña de la Locura hace estas cosas. Esto, por ejemplo, una maravilla que a mí me encanta, esto lo recomiendo a ojos cerrados. Es una manera muy linda y muy edificante de leer a Lovecraft. Lovecraft es pesado, su narrativa es densa, no es muy amable, ¿no? Con adjetivos, no es un autor que te lleve de la mano precisamente, digamos, no sé si saben a lo que me refiero, no es fácil. Y este universo como gráfico, la verdad es que lo transmite muy bien, todas las obsesiones, las pesadillas y todas las idas y venidas de los personajes. Está muy bien hecho, eso lo recomiendo mucho, por ejemplo. Ahora te quiero robar algunas listas. Sí, ahora no tengo la necesidad de Sí, comprarme esas maldita ediciones. sea, Gonzalo. Voy a hacer Bueno, si no me dedico a vender libros, ¿no? Esto sí. Es el momento, ¿viste? Para esto sirve este programa, para ser envidioso. Ahora, David, tú, por favor, cuéntame, ¿qué has visto o leído o también te ha pasado? Porque me dijeron que te vieron por allí, por el Movistar Arena con ciertas circunstancias. Estaba cerca de ti, además, pero no, mira, lo último que he visto, o por lo menos tengo ahí anotado porque perdí la racha de ir a varias avant-premier por semana, como anuncié en varios programas atrás. Es el que tema de no te oficiaba nada, maldita sea. Pero mira, fui a ver Exterminio 4 sería 28 años, 28 Years Later, de Von Staples. No sé, la segunda parte de la que salió en diciembre, esta salió en enero, ahora está en HBO Max. A mí me gustó en particular, yo no esperaba nada, yo estaba,
Y me encantó la tercera y esta me gustó más, pero me parece como muy desafortunado porque además tiene como unos espacios que le falta como, Dios mío, le sobra metraje. Pero me encantó que si tú pegas la película en una, que hubiese encantado mucho más y no sé, deja abierta para una tercera. Ojalá que lo hubiesen pensado como una, no sé, no todos son Peter Jackson haciendo las primeras del Señor de los Anillos, que ya no las hace como esas primeras, ya lo desafortunado el señor lo que ha hecho ya con la franquicia. Pero bueno, más MGM con lo que ha hecho con los Anillos del Poder. Pero bueno, me encantó, ojalá puedan hacer la tercera para tener una conclusión. Y lo último que fui, realmente no he leído ni visto más nada, a Roxette, a la banda de esto de los 80. Que ahora es una banda autotributo. Eso fue lo que tú comentaste ahora que fui al Movistar Arena a verlo. Realmente yo casi mis 40 me sentí súper joven en tanto público que estaba allí, de más de 50. Muy desafortunado el tema de que se vendió muy mal. De hecho, yo estaba como en tribuna atrás, detrás de arriba del techo, y me pasaron a cancha y en la línea de atrás, que eran todos sentados porque no podían estar más de 10 minutos parados, de todo ese público. Había muchas sillas plegadas. Eran como en señal de que aquí no se va a sentar más nadie. Incluso hubo gente que ya dijo, yo no quiero estar oliendo a mentola acá. O sea, lo bueno es el espacio personal. Sí, no, nada, esto está muy pegado, pero la gente se pasó atrás, al menos esa silla pegada. Ellos espectaculares, todavía creo, no sé si vale recordar que Mari Fredriksson, nunca recuerdo el apellido completo, se murió hace 10 años al menos, no sé cuánto tiempo se murió. Y esta Lena, nunca recuerdo el apellido, pero Lena se hizo cargo de la parte femenina de la agrupación, la vocalista principal, y es como cambiar a Charlie Sheen en Two and a Half Men. Puede tener más o menos la misma gracia, puedes gustarte en algún punto, pero no va a ser nunca lo mismo. Aquí lo mismo pasa con Roxette. Digo, yo siempre le pongo como el efecto Linkin Park. Puede gustarte Linkin Park, pero no te va a gustar nunca con la nueva vocalista, porque siempre vas a recordar de alguna manera a Chester. Lo mismo creo que pasó en Roxette. Entonces, yo lo disfruté, me encantó. Yo creo que ella, a mi gusto, ella no me gustó en lo particular porque pone mucho a cantar al público y no daba las notas cuando le tocaba interpretarla. Y ya a Per Gessle, que es el vocalista masculino, realmente ya no da su voz, por favor. Ojalá que tome un tecito con menta y jengibre como para que más o menos le acordone la voz. Pero bueno, agradecido, ojalá que tengamos la oportunidad de volver a ver un concierto de ellos acá en Chile. Mira. ¿Qué viste tú? Mira, tengo por allí en las cosas que he visto la segunda temporada de Beef. Beef es una serie muy frenética en Netflix. Amé la primera temporada. La segunda es muy diferente, no es Beef, pero si te gusta White Lotus o te gustan estas tramas de poder, de básicamente donde hay tanto humor negro y el tema del poder, me encanta que todos los personajes los odias, a todos los personajes, y en el fondo se disfruta mucho. Yo creo que... Pero se va por las líneas, por los caminos verdes. La vi en Netflix en la cuenta que te presté. No, pero mira, se va por los caminos verdes en el tema de la historia, y es como un spin-off, o algo así, parecido. No, básicamente ahora Beef es como una antología. Entonces cada historia es diferente. Vi la segunda temporada de Pete, el cierre. De hecho, me sentí como la única persona en internet que no le gustó cómo terminó. No voy a dar spoilers, pero me pasa que es muy diferente. La serie que viste. De Pete. Que la primera temporada era muy diferente a esta. Y siento que esta es como demasiado conmovedora a propósito. Siento que tiene tantos personajes para ofrecer que al final se cierra demasiado en el protagonista. Y aunque tiene mucho que decir él, y el tema de la salud mental se nota que él escribió la temporada, que está muy centrado en su personaje. No está mal el cierre, pero yo esperaba más de los otros personajes. La primera temporada era como todo el elenco coral. Ahora era, bueno, ya Whittaker se fue a la granja. ¿Y ahí qué pasa? No se fue a la granja, pero ¿qué pasa? Entonces... Ya, pero es como un tema de Shakira, se volvió muy comercial la cosa. No, yo creo que siguen experimentando con la serie. Yo creo que igual es interesante, pero en mi caso particular no terminé como conectando tanto. Y lo último que leí, algo muy raro, se llama El ojo de Goliat de Mucio. Es raro, es como si leyeras, no sé si viste alguna vez El Faro, la película de Pattinson. Es tal cual leer algo así. Es sobre la demencia y la locura en 1916 y este argentino escribe como si hubiera vivido en ese ciclo. Es muy interesante, tiene elementos de terror, pero hay un punto en el libro donde no entiendes nada. Es como, ¿será que perdió la cabeza mientras está escribiendo esto?
y creo que es a propósito, es un experimento bien interesante. Todavía no sé qué pensar del libro, pero me pareció curioso. Ya, está bien. Por favor, hazme después, los honores. mira, después en algún momento va a salir acá en esta parte de la pantalla, va a salir el libro. Yo quiero que tú le pongas las estrellitas de cuánto fue. 3 yumbitos, como le dices tú. De 5 o de 6. Qué raro que no has promocionado la lectura conjunta. ¡Oh, es cierto! Ay, no. Mira, es que no sé qué momento va a ser este programa, pero Qué horrible. Primero, gracias a los que nos acompañaron a la edición anterior de la lectura conjunta, que fue el libro Una chica como ella de Mark Levy. Sí, Correcto. no, nadie conectó. Realmente a nadie le gustó el libro, pero bueno, ahí estuvieron. Gracias por acompañarnos, por leerlo y acompañarnos. El próximo libro que vamos a tener, recuérdame el título. Sistemas críticos, los diarios de Matabots, de Martha Wells. Martha Wells. Esa va a ser nuestra lectura conjunta de mayo. Que tiene una serie en Apple TV, cabe destacar. Ya, pero no sé si vamos a salir aquí en el momento, pero gracias por acompañarnos. Yo tengo un amigo que siempre, cuando no alcanza el libro, ve la adaptación. Pero no creo que no tengo Apple TV, así que no lo voy a ver. Pero en Estremio, pues. Ya está, vamos a verlo por ahí. Ya, pero... Mira, ya queremos hablar un poco ya en Ilusión Editorial. Queremos con las preguntas. ¿Tú quieres comenzar con las preguntas? Sí, quiero empezar primero. ¿A qué se debe el nombre? Me da curiosidad. ¿A qué corresponde y por qué el nombre de la editorial? Sí, por favor, comienza hoy. Ay. Bueno, dale. Bueno, a ver, ha sido un encuentro muy... A ver, el nombre nos surgió una vez que estábamos escuchando un discurso de Sonia Montesinos, una antropóloga chilena, que no sé si la ubican, y para una filsa como del año 2012, por ahí, o 2010. 2010 pues, más o menos. Nosotros estábamos con la idea de formar la editorial y ella habló del imbunche como una metáfora del sujeto latinoamericano, como por un tema de que fue una lengua impuesta, y ustedes no sé si están familiarizados con la figura del imbunche, que es un ser mitológico chilote. Es un niño que se raptan los brujos, los encierran en una cueva, los surcen todos los orificios, luego le quiebran una pierna y se la pegan en la espalda, una cosa hermosa. Como pueden ya intuir, nos gusta mucho como las figuras de terror, un poco, bueno, sí, eso. Entonces, y bueno, y mitología también, nos gusta mucho la mitología. Y en este caso, eso nos gustaba eso porque es como un poco la rebeldía frente a la lengua impuesta. El imbunche nunca aprende a hablar la lengua materna, pero es el oráculo de los brujos, es decir, lo consultan y sabe predecir el futuro. Nosotros en ese momento... Nada más, no, dale, pero nomás. quería decirte que me dejen inquieto. No voy a poder dormir. Yo justo lo cachaba porque el año pasado justamente alguien, o sea, yo estoy en un box de CrossFit y esta persona me prestó un libro de cosmología mapuche y tiene todo esto y justo caché la imagen, tal cual de lo que estás diciendo, ya sé a qué se refiere. Ya, pero igual no voy a dormir. Eso no Bueno, lo que quería decir es que en ese momento nosotros no pensábamos que íbamos a publicar ni ciencia ficción ni terror, que me estoy adelantando porque es de lo que más publicamos. Nuestros sellos de literatura latinoamericana, narrativa, sí, pero como que el imbunche se fue tomando la personalidad, o sea, de la editorial propiamente. No sé si quieres agregar algo de eso, pero fue algo que se fue dando un poco solo, muy mágicamente, y eso nos ha gustado mucho. Como que cada vez toma más sentido el nombre de la editorial. Y en el principio fue una cosa muy intuitiva, la verdad. Sí, absolutamente. Pero una intuición como un poco entre intelectual, creativa, que fue bonito porque un poco fue como por la primera vez como que dijimos, oye, estamos como de acuerdo en un proyecto. Aunque fuera algo tan monstruoso y tan extraño como a vista de fuera, ¿no? Para nosotros fue lo más natural del mundo y hizo mucho sentido. Y dijimos, vale, claro, o sea, este va a ser un proyecto identitario, un poco. Eso fue como una definición al inicio. Y así nos hemos ido, en el fondo, como dejando un poco llevar por esta voz, digamos, del imbunche. Bueno, la verdad es que el imbunche no habla, no tiene voz, obvio que tiene la boca. Pero bala. Pero bala, hace sonidos guturales. Y de hecho, esos sonidos guturales son los que los brujos interpretan. Esa es
digamos, la fuerza del oráculo, digamos, es ese gruñido, que también, por lo que dice Maca, tiene una cosa súper interesante por el lado de la lengua, o sea, de que ni siquiera es una lengua, sino que es una cosa que brota, ¿no? Desde la entraña. Y esa figura súper potente, ¿no es cierto? Terrorífica, todo lo que uno quiera, claro, como que no fue nuestra intención original, digamos. No. Nosotros simplemente queríamos algo que nos identificara como proyecto, claro, que identitario, latinoamericano y con una raíz como súper clara, pero no más que eso tampoco, la verdad. Claro, y en esa época no estaba ni de moda el terror, nada, o sea que tampoco era algo que pegara, digamos, que fuera, de hecho, después nos arrepentimos porque mucha gente fuera de Chile no sabe pronunciar imbuche. Claro, Acá en España le dicen imbuche, por ejemplo, no, la N y la H no pega claro. mucho. Y no sé, o sea, después como que pensábamos que tal vez no había sido tan acertado, pero eso, el imbuche al final nos fue guiando. Sí, ha resistido, está bien, está bien. Oye, quiero preguntarles un poco porque si ustedes revisan en la actualidad el catálogo, hay al menos 24 títulos, puede ser que alguno esté más agotado que otro, pero ¿cómo está distribuido al menos? ¿Cómo lo tienen como, no sé, esta línea, al momento de mostrarla en alguna feria o en alguna librería? Esto no está apto para la tía Juanita que busca, no sé, romances como Cumbre Borrascosa o este niño que está buscando algo. ¿Cómo está distribuido ahí en este catálogo? Yo quiero ¿Puedes comentar añadir un algo poco a esa pregunta. Me llama la atención que justo las líneas o como cada uno de los sellos tienen como su identidad propia. Eso es algo que creo que es sumamente importante. ya que nos pueden comentar justamente cómo está distribuida el catálogo? Bueno, en verdad son dos colecciones principales, o sea, la colección de rescate literario, que es donde hemos publicado principalmente a las mujeres, digamos, que hemos ido rescatando a lo largo de los años, y una colección de autores, no, digamos, autores nuevos, donde vamos publicando eso, tal cual, autores que no necesariamente son nuevos en el sentido de jóvenes, y tenemos autores que han sido publicando, o sea, que han estado publicando su primer libro, y en ese sentido como que vamos buscando voces tanto en los archivos como en las cosas nuevas que vamos viendo. Y ese ha sido un poco esas dos, digamos colecciones han ido como dialogando y la verdad es que han ido desarrollando también bastante autónomamente. Claro, Sí. o sea, en ese sentido nuestro mayor riesgo, podríamos decir, en la colección de narrativa emergente que le llamamos. Claro, claro. Y también tenemos la de WIP latinoamericano, que esa, bueno, ahí quisimos publicar autores de fuera de Chile, que también como que de repente se nos empezó a llenar de chilenos el Sí, catálogo, sí. como suele suceder, y queríamos igual darle una identidad más latinoamericana, entonces ahí hemos publicado también a Giovanna Rivero, a Ana Yurba, que son de Bolivia y Argentina, a Andrés Pasco de México, Claro. y eso. O sea, y también eso, las colecciones dialogan un poco igual, aunque ustedes las ven autónomas, pero por ejemplo, a ver, Teratofilia de Soledad Vélez, por ejemplo, ella escribía en el fandom, o sea, en las fanzines, digamos, de ciencia ficción en los principios de los 2000, con Baradit, Ortega, ¿sabes? Era la única mujer que estaba con esos puros grupos de hombres, como saben que me gusta esto de cómo se generan los grupitos entre los autores. Y ella nunca tuvo ni siquiera como nunca quiso publicar un libro ella, y claro, yo investigando descubrí sus textos y la contactamos, entonces como una rescatada en vida, nos reíamos de eso, pero dialoga muy bien con la colección de rescate, entonces también hay ahí ese diálogo. Claro, y tenemos una última colección que, bueno, sí. perdón, que solo para llenar la pregunta, digamos, porque pero esto más breve porque la verdad es que nos publicamos hace bastante tiempo en esa colección, que es de autoras en el fondo descatalogadas, que nosotros empezamos a encontrar en algún punto, esto hace varios años ya, claro, autoras que por alguna razón, autoras muy buenas, particularmente chilenas, particularmente Andrea Maturana, que es la que es nuestra favorita, junto con Ana María del Río, por ejemplo, que son autoras que quedaron fuera de las editoriales grandes, digamos que lo llegaron a publicar en Alfaguara, en los 90. En el caso de Ana María del Río publicó varios libros y quedó descatalogada y quedó fuera. Y luego, como ella misma dijo, lo digo con cariño, por supuesto, o sea, se farrearon un poco esa oportunidad como una generación que quedó súper coja, digamos, de autora.
Entonces nosotros como editorial independiente dijimos en algún punto nosotros podemos abrir esa línea también y rescatar a estas autoras para que vuelvan a circular. Y ahí hemos publicado, claro, hemos sacado varios libros, pero la verdad es que esa línea sí es cierto que hace varios años que la tenemos un poco inactiva, no hemos sacado nada y no tenemos plan por lo pronto, no tenemos nada ahí para contarles. Pero esas son nuestras 4 líneas. Después Bueno, y las antologías, ¿no? Claro, las antologías. Y eso habla de perturbadores, yo veo claro, un es lo último ejemplar. que estamos haciendo ahora, que es antología bueno, partimos con esta antología de cuentos de terror de autoras del siglo XIX, autoras latinoamericanas del siglo XIX. También un poco con este giro que dimos al terror, que ha sido súper gratificante, tanto para lectores, digamos, como para nosotros, la verdad. Y estamos comenzando en el fondo esta nueva línea de antologías con este libro que se llama Perturbadoras. Es un trabajo enorme, Justo lo cacho. Sí, es una brutalidad lo que hizo Joyce ahí Contreras, que es la antologadora. Ella trabajó, digamos, puso su investigación, digamos, a merced de nuestros instintos editoriales, digamos. Entonces hicimos una cosa que era bastante especial, que es como una especie de género de libro súper, digamos, abarca 18 países, 18 autoras de 9 países. Son 35 cuentos, esto fue una labor igual titánica, digamos, sí. 35 fuentes, ¿se imaginan lo que es editorialmente esto, no? O sea, bueno, en fin, esta fue la última colección que abrimos entonces con Perturbadora y tenemos también planificado sacar varias otras antologías, porque la verdad es que ha funcionado súper bien Perturbadora, bueno, en términos de venta, de interés, digamos, de clubes de lectura. Pero espera, ¿cuántas páginas tiene el libro de Perturbadora? ¿Están diciendo que son 35 cuentos? 300. Son 300. Oh, claro, esto es una cosa que literalmente como que tiene bastante poco sentido. Esto lo digo ya como desde el lado mío, digamos. Porque una antología o bien lo recoge todo, ¿no? O bien hace una selección, pero esto es una especie de una antología que está curada, digamos. Está filtradísimo el material. O sea, de la cantidad de autoras que tenía Joyce, era el doble. O sea, y podríamos haber hecho un libro de 1000 páginas, claro, pero, o 2 o 3 tomos. Pero era tal la cantidad de material que existía que en el fondo como que el destilado de esto salió muy bueno, muy bueno. Entonces quisimos, contra los pronósticos, digamos, no tan favorables en términos de número, hacer una antología gorda y gruesa y que tuviera un montón de autores y que fuera pesada, digamos. Pensando que los lectores de terror y en general la gente que lee este tipo de cosas son lectores de duro. O sea, yo también fue un acto de fe en nuestros lectores y yo les quiero agradecer mucho porque han recibido bien esta locura que hicimos. La verdad es que no es tan común, eso es lo que pasa, más que una locura, es poco común. Una antología de este tamaño, como comercializada a ese precio, que nosotros igual hacemos un gran esfuerzo en traspasar digamos, al costo del bolsillo del lector todo lo que hacemos, digamos, por eso tenemos fondos, qué sé yo, pero también eso, o sea, ofrecemos una cosa que es enorme a un precio que es completamente accesible, eso es un poco nuestra filosofía. Bueno, y acá se puede ver nuestros roles, porque yo estoy del lado de la investigación, y claro, para mí lo que más me raya de este libro es que, claro, hasta el momento se hablaba de que solo existían en esta época, el siglo XIX, solo era la época en que surge el gótico en Inglaterra, y siempre han sido las madres del terror y qué sé yo, y en esa época se escribía terror y lo escribían las mujeres en Latinoamérica. Entonces, es también una cosa reivindicativa de decir, a ver, nos han contado una historia, pero la verdad es que hay otra historia. Y claro, Gonzalo, como pueden ver, de la parte material, de claro, cómo aterrizar estas ideas, porque entonces esos son como también nuestros roles dentro de acá de la Espera, yo quiero el chisme. ¿Va a haber o no va a haber segunda y tercera toma? O sea, por favor, además me crearon la necesidad, yo lo había visto en La Furia, casualmente, y está agotado. Sí, bueno, está agotado. Además. Pero no respondiendo a mi pregunta, que prefieren que pasemos a la siguiente, no podemos proyectar nada en este momento, la verdad, porque no tenemos ninguna certeza. No nos comparten el reel, David. Basta de esas preguntas, basta. Así que Daniel nos va a interrumpir con otra pregunta. Yo quería preguntar un poco sobre... A cambio, les puedo contar otra vez. No, pero bueno, igual podemos contar, yo soy muy fácil, no sé, pero igual les podemos decir que hay ideas, hay material, hay material, hay proyectos, hay voluntad, hay material, hay proyectos. No hay plata, como siempre.
puedo contar que Perturbadora, bueno, eso les puedo contar, va a salir en Perú. Sí. Hay una editorial peruana que lo compró y lo va a publicar este año, así que también eso es un buen antecedente para la segunda parte. Esperamos verla concretarse. Eso es Y todo lo que les vamos a, podemos decir. bueno, y sí podemos Sí. decir que vamos a reimprimir, bueno, se supone que en abril, pero ya se nos está yendo abril, así que mayo será. Sí, porque Pero está- pronto van a haber más libritos de se Perturbadora agotó. circulando. Hay en ciertas librerías, pero cuesta mucho encontrar. Sí, Todavía queda queda, poco, pero queda muy poquito. Es que nos fue, la verdad que ha sido el libro nuestro que le ha ido Sí, yo mejor, creo que ha sido lo nuestro podemos mayor decir. éxito, la verdad, sí. Se agotó mucho antes de un año, cosa que para nosotros no es tan común. Entonces, claro. Preguntar un poco sobre el weird latinoamericano. O sea, yo tengo la mala costumbre de hacer dos preguntas a la vez, así que vamos por partes. Lo primero del weird latinoamericano es cómo ha sido también definir este sello, cómo buscar títulos. Quizás mi aproximación a este género, pienso, no sé, en una Bora Chan, quizás, no sé si la cachan, a esta autora asiática de terror. Y también, ¿cómo es la labor del rescate patrimonial? Nos pasó que hace un par de programas tuvimos a Pandemonium Editorial de Perú Bueno, Tania, y casualmente nos contaban cómo ha sido esa labor de conseguir, de esperar, de ir restaurando. Entonces, cuéntenos. Esa labor también de como de arqueología, porque era Sí, en como el fondo, buscar algo que estaba súper escondido y tenía como 10.000 sellos antidementores encima y lo tenían allí como, tuvieron que descubrir, entre comillas, para traerlo hasta ahora. adelante. Sí. bueno, yo creo que con esto un poco es la misma dinámica que le acabamos de ilustrar. Entonces tiene que partir Macarena, porque Macarena es la de archivo, es la de la lupa, digamos. bueno, todo partió, pero sí, todo partió cuando conocí a la Elena Aldunate, una escritora chilena que escribía ciencia ficción en los 70, y yo pensaba que los escritores no escribían ciencia ficción, entonces fue como un doble, se me voló la cabeza. Y claro, entonces publicamos primero a la Elena Aldunate, fue nuestra primera autora que quisimos rescatar, pero después también supimos que había otras escritoras. Y el tema es que estas escritoras, si Elena Aldunate se conocía poco, estas otras escritoras se conocían menos, ni siquiera sus familias realmente sabían muy bien qué escribían. Una de ellas es Hilda Cádiz, publicamos un libro que se llama Ficciones de la Quinta Era Glacial, que con Perturbadoras también creo que es uno de los que les ha ido mejor, pero Hilda Cádiz se gastó su jubilación en autopublicar, ¿saben? O sea, y la leyeron 4 personas, ella pertenecía igual al club de ciencia ficción con Lena Aldunate, tenía como un grupito. Entonces, ¿yo por qué la conocí? Porque la publicaron en una antología de esa época, de los 80, y empecé a buscar, no encontrábamos a los herederos, y claro, sin los herederos no puedes publicar, y tanto ella como Miriam Phillips, que son las dos otras escritoras de ciencia ficción, no tuvieron hijos tampoco. Entonces era súper difícil y yo me demoré como 3 años en encontrar acá herederos. Y eso solo en encontrar los herederos, luego hacer todo el trabajo. O sea, este de Miriam Phillips, ¿cuánto nos demoramos? 6 años. 4 años, claro. Entre que encuentras los textos, bueno, todo esto hay que transcribir. Eso es la parte de Gonzalo, pero claro, después, una vez que ya yo llegué a los autores y después viene todo, o sea, a los herederos y después viene todo el trabajo con el archivo, de escanear, transcribir, seleccionar. Bueno, idear, nosotros les hemos inventado los títulos porque son compilaciones, entonces tampoco, bueno, yo les he escrito las biografías, tampoco tenían biografía, entonces hacer entrevistas, ha sido bastante trabajo, pero bueno, lo hemos hecho con mucho amor, en verdad. Justamente porque estamos hablando de que trabajo. Primero voy a decir, wow. Segundo, el tema del... que ustedes se meten justamente lo que acaba de decir Daniel, que te metes al sitio web y dice agotado el libro. ¿Cómo es este tema del financiamiento cruzado? De repente algunos de estos libros ha ayudado como a otro que, es lo que dicen, como que uno de Elena Aldunate ha ayudado como alguno de alguien que no ha estado ahí emergente. Yo también quería preguntar algo en la misma línea de cómo han hecho que funcione esta simbiosis de Chile-España. Sobre todo porque, si no me equivoco, han participado en la Furia y igual vienen a la Furia de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esta simbiosis?
Omita la de Daniel, responden a mí. No. Bueno, yo te puedo responder un poco más a eso. Claro, nosotros siempre nos hemos definido, y esto es una definición como editorial, que tiene poco que ver con lo académico, ¿no? Con la investigación, con el archivo. Nos hemos definido como una editorial de fondo. Nosotros no somos particularmente buenos para la novedad explosiva, digamos, ni mucho menos, ni de llenar estanterías, sino desde muy al inicio nos planteamos publicar poco, pero, digamos, Duradero. libros que duraran mucho tiempo en el mercado. Y eso ha sido tal cual lo que nos ha permitido como ir, en el fondo, consolidando este catálogo, que es muy pequeñito, porque son poquitos libros los que tenemos, pero son libros que se han mantenido vivos, digamos, y muy vivos. Claro. Se siguen vendiendo desde el principio como constantemente. Claro, hemos llegado a imprimir cuatro ediciones de uno mismo, digamos, hasta 4 ediciones. O sea, los libros se siguen vendiendo, libros que publicamos hace 7 años, hace 6 años, hace 5 años. Entonces, en el fondo, ahí existe esta forma, digamos. Nosotros sí tenemos libros que nos mantienen andando, digamos, y podemos por eso a veces correr riesgos con los autores más nuevos, digamos, con los autores que sabemos que es muy difícil que se muevan. Ahora, claro, cualquiera diría que mover a una autora que murió el año 2000, como dice Maca, Hilda Cádiz, que no la conoció, ni que no tuvo ni hijos, no tuvo nadie que la conociera. Esa parte es muy interesante porque ahí sí que fuimos construyendo personajes, fuimos construyendo autoría. Además, porque Maca es bien bastante humilde, ¿no? Dice, yo le escribí la biografía, pero claro, es una investigación que tiene distintas capas y que va en el fondo como generando un personaje nuevo y eso es súper importante porque nosotros no solo hacemos como el trabajo de poner los textos en circulación, sino que volvemos y tenemos como la ilusión, y esto también es como un principio del trabajo editorial, de construir nuevas autorías. Y eso también lo hacemos con los autores jóvenes, o sea, los jóvenes no tanto, digamos, pero los noveles. Buscamos hacer lo mismo también, o sea, nosotros siempre pensamos que obviamente es un trabajo igualmente importante, como el de generar esta autoría, nosotros desde la misma cubierta, el trabajo que hacemos con los ilustradores, nosotros siempre estamos buscando como integrar el concepto de una nueva autoría, ¿no es cierto? Y eso son, acá en España a veces yo recibí comentarios de esto como, ¿por qué estos libros parecen como tan modernos, ¿no? Como acá le dicen moderno a lo que es como nuevo, a lo que es como fresco. Si en verdad son autoras de los años 70, es literatura de los años 50, ¿por qué la vendes como si fuera algo nuevo? Le digo, bueno, a ver, agárralo, léelo y tú me dirás, pero en el fondo ese es un poco el juego que nosotros planteamos, como de que una autora independiente, y ahora, esto me van a perdonar, pero esto lo hacen todos los editoriales independientes, la misma Shirley Jackson, hace 15 años era una autora vinagre que no leía a nadie, una autora gringa que tenía muy poca salida, digamos, porque no se leía terror, o sea, sí se leía, pero no como se lee hoy, y claro, y en este revival, y en este boom del terror, y la autora, aparece Shirley Jackson, y claro, una autora tremenda. Y se siente nueva. Ese es mi punto, ¿no? Y yo la estoy leyendo ahora y digo, wow, igual estoy increíblemente nuevo, que fue escrito en los años 60, y es lo mismo que estamos haciendo nosotros. No creo yo que lo nuevo, como neófito que soy, siempre tenga que provenir de lo más reciente. Para mí yo creo que ese es un error fatal y creo que es un palito, digamos, que los editores pisan mucho, de llenar estanterías con cosas que son recientes, pero que no necesariamente son novedosas. Y por otra parte, también está todo el tema de cómo visitamos, bueno, generalmente yo me voy al lado más académico. Esto es así, ¿eh? Pero claro, también en esa época, en los 50 y 60, se habla de que hay una generación de escritores que escribían realismo, eran 5 y ya está. ¿Y qué pasa con todas estas escritoras? Es un poco reescribir la historia de la literatura en Chile, ¿sabes? Porque existían escritoras de ciencia ficción que ni siquiera están como en esa historiografía. Entonces también nos hace cambiar un poco la idea de qué es la literatura nacional, cuáles son nuestros códigos. O sea, para mí también eso hace la novedad, ¿sabes? Porque ya no puedes decir que en los 70 se escribía realismo o que la última que escribió fantástico fue La Bombal y que ahora hay un resurgimiento y eso invisibiliza a todas unas generaciones que estuvieron cultivando, solo que no se vendía ese tipo de literatura. Entonces tiene también como ese lado político. Y lo de los agotados. Lo de los agotados, esto no faltaba. No voy a hacerte caso, ahora voy a responder su pregunta. Porque... No, pero sí. Lo de los libros agotados, nosotros vamos, a ver, estos libros del rescate patrimonial obviamente tienen ahí un loguito de fondo de cultura, de los fondos de cultura, y si no, serían imposibles. Sí. Sobre todo que trabajamos con ilustradores y
con Claro, archivo ilustradores. de muchos años, claro, eso financiarlo. Entonces, nosotros no podríamos financiarlo y a medida que vamos generando excedente, vamos reimprimiendo lo que se va agotando. Pero siempre en la medida de que se vaya generando eso y así vamos y vamos llenando, como vamos reimprimiendo lo que vamos viendo que se va agotando, según también cuánto se venda, pero en general no tenemos tantos libros sin stock, son justo perturbadoras y ficciones que se nos Sí, se han acabaron. acabado, claro. Y creo que Para comerte mejor también se nos está acabando. Pero en general, No, eso justo responde a la pregunta. Ujú. Eso justo, ya va. Quería preguntar un poco, porque lo mencionaron allí, el tema de la ilustración Yo en también las quería portadas, preguntarle porque eso. además son geniales. Y además, están mencionando que en España está diciendo que son modernas, entre comillas, también Es que parte, son como, parte por allí. como muy cinematográficas. Además, De hecho, me hay encanta. Hay algunas que una que la parecen- tengo favorita solo por portada. No le he visto ni el título ni nada. Pero así a simple Dime vista, si esto no parece Red Window de Hitchcock. cualquiera, no, Vértigo. No puede ser cualquiera, pero yo quiero que comenten un poco sobre ese proceso, digamos ese match que hacen entre la portada y la por favor. Sí, eso es Red Window de Está demasiado Hitchcock. genial, por favor. Claro. Comenten un poco sobre esa portada. ¿La elección del ilustrador influye en algo? Simplemente como que se postulan. Comenten un poco Ya en ese entendimos. proceso. no, claro, Sí, claro. Eso clave, no. Eso, bueno, eso lo hablo yo porque soy el que dirige ese proceso. Claro, para mí es un lujo poder hacerlo, digamos, con las personas con las que hemos trabajado. Hemos tenido la posibilidad de trabajar con ilustradores muy, muy buenos, tanto en España como en Chile. Siempre hay un concepto y una idea, todo esto nosotros en general, yo lo hago a lo largo de varios meses de trabajo, planificamos con tiempo y buscamos siempre, yo lo que busco siempre es un punto de entrada, ¿no es cierto?, al libro, un punto de entrada que sea fuerte, que sea muy intenso, digamos, pero que por sobre todas las cosas te haga darlo vuelta, digamos. Ahí hay una cosa técnica acá, un principio básico. No puede ser lo más importante del libro, tampoco puede ser demasiado llamativo, tiene que simplemente generarte intriga. Quizás esa es una de las cosas que más define quizás nuestras portadas, es que están siempre sugiriéndote, esta es la más, digamos, gráfica de todas, digamos, igual te está sugiriendo una cosa que es totalmente digamos, fuera de contexto y que tiene muchos elementos que van a hacerte darlo vuelta, digamos. Y si tú llegas al texto, bueno, ya estás cada vez más cerca de hallarte el libro. ¿Esto por qué se lo digo? Porque esta es una forma de trabajo que yo tengo, digamos. Nosotros pensamos con el ilustrador desde cero las portadas así, digamos. En este caso, Alejandra Costa, la que ilustró este. Y bueno, y este, ¿no? También ilustró este, con perturbadora, que es lo mismo, estas tres mujeres muertas, digamos, de las muchas pruebas que hacemos, digamos, al final van quedando estos elementos, ¿no? Quedan estos elementos como también de textura, digamos. Bueno, ¿qué más les puedo mostrar? También hacemos con Harold Busto, otro ilustrador chileno, que vive en Valparaíso, que hace estas cosas, hace unas maravillas. Él es un retratista, por ejemplo, extraordinario, no lo digo yo, él trabaja para... Esto es una cosa que es un lujo, esto deberían saberlo los chilenos, tenemos un lujo, ¿no? Porque él, Bueno, la y verdad la que Alejandra Costa también, ¿no? él como que tiene que buscar tiempo en su agenda, ¿no? Como que ilustra como... Nos hace sufrir bastante. prólogos de, claro, no sé, las editoriales del New Yorker, Ay, ya me de moví. la revista Vogue, o sea, es como que la revista Metropolitan, o sea, él es como un ilustrador de primer nivel mundial, de verdad, que tenemos el lujo nosotros de poder contar con él. Es muy difícil trabajar con él, claro, porque puede demorar 4, 5, 6 meses en ilustrar un concepto, pero luego, claro, llega y nosotros decimos esto era, porque yo, de verdad que cuando una portada cuaja, digamos, cuando uno dice realmente, aquí sí que quedó el concepto, yo veo esto y digo, claro, aquí está todo lo que nosotros necesitamos comunicar del libro. Y están todos estos elementos de misterio, que hace un gato al lado de una... ¿Quién es esta señora? ¿No? Esta era la idea. ¿Quién era? ¿Quién es este personaje? Entonces, todas estas cosas van surgiendo. La ventana, ¿no? Por ejemplo, claro, esto se nos ocurre a través de qué elemento les falta, los difuminados, todas las cosas van surgiendo como en un proceso muy largo en el que hacemos eternas iteraciones. A veces nos vamos un poco al chancho, en buen chileno, nos vamos al chancho con esta portada tuvo como 16 versiones, 16 creo. Esto también lo hicimos con Harold. Esta es una joya, el dibujo, o sea, todo esto está ilustrado a mano, esto no está hecho digital por si acaso, yo siempre la defiendo, porque mucha gente me dice que es fácil de hacerlo, pero esto está hecho como con aerógrafo, entonces es un trabajo de loco, luego está digitalizado, claro. Pero bueno... y la Medem, ¿no? Claro, la María Medem, que es como otro de nuestros hits, claro, esta. Esta es la ilustración de un libro de terror, ¿no? Que la verdad es que
Funciona como pocas portadas, yo creo, realmente. María Medina es una rockstar del mundillo como del cómic acá, de la ilustración en España. Es como que mucha gente yo me he ganado el respeto de mucha gente solo por haber hecho eso. Y la verdad es que fue con la forma más patúa del mundo. Dije, bueno, quiero trabajar con ella después de ir a ver una exposición. Y en mitad de la pandemia le escribí cara dura de mi mail. Dije, oye, por favor, ilústrame esto, una autora que me encanta, Nayurba. Y al día siguiente me respondió, me dijo, sí, Gonzalo, obvio, yo hago este tipo de trabajo, así que dime. Y partimos un intercambio maravilloso. Y fue bastante fluido. Y fue bastante fluido, fue aproximadamente un mes de trabajo, que tampoco fue mucho. Y yo le pedí en particular que esto fuera, que esto siempre llevando la contra, yo un poco también siempre hago esto. Me encanta estresar a los ilustradores. Le digo, por ejemplo, ella, ¿qué tiene que tener? Porque esto, ¿qué es? Un libro de cuentos. Ella no se lo va a leer, no se va a leer 250 páginas para... No, si un ilustrador dice que lee, esto lo digo con cariño. Leen un cuento, está perfecto, no le puedes pedir más. Y mi requerimiento era color, y ella me decía, pero loco, ¿por qué? ¿Cuál es la idea de una gama o una paleta rica de colores si estáis publicando un libro de terror? Y le dije, ya, pues ese es cuando yo digo que me gusta sacar de contexto a la gente, porque yo creo que así funciona un poco la creatividad. Pues. Entonces ella me empezó a mandar cosas que para ella consideraba que eran muy oscuras o que eran muy como sugerentes, de que algo malo estaba pasando aquí, más que esta oscuridad estaba sucediendo entre estos personajes, no necesariamente en la paleta de color que estaba usando. Pues, y ese fue como el giro que le dimos. Y no me pregunten por qué, pero este libro, por ejemplo, claro, este libro se vendió con la portada, como pocos libros de nuestro catálogo, porque la verdad es que más allá de que sea linda, es totalmente fuera de contexto. Es un librero lo toma y dice, esto no lo puedo poner en la estantería de terror, ¿cachai? O sí, pero voy a ver cómo funciona, y sí funciona, y funciona súper bien. Y hay que decir que la Nayurba escribe, es como terror pop. Entonces claro. También esos colores son un poco de la estética, un poco de neón, ¿no es cierto? O sea, tiene mucho de eso. El último que quiero decir, para no dar más la lata, pero por ejemplo, teratofilia, que esto es ciencia ficción dura. Entonces, ves la portada, dice, y te acuerdas de nosotros las reuniones que tenemos con los libreros, con la distribuidora. Nosotros damos la novedad, nos reunimos con el equipo, por decirlo así, nos dicen, oye, pero no sé, ¿qué onda? Esto yo no lo puedo poner en ciencia ficción. Me dice, pero bueno, mira, me dice, ¿cómo voy a vender esto como ciencia ficción? Y le digo, bueno, vamos, estos son monstruos, esto es otra cosa, esto es literatura extraña, esto no es solo ciencia ficción, hagamos la prueba. Y tal cual, y se agotó también. Y estas cosas son como... Bueno, eso lo reimprimimos. Igual. Sí, esto también lo reimprimimos. Y estas son un poco las cosas que vamos haciendo como un poco eso, para poner en aprietos como creativamente a la gente, pero con cosas que normalmente no pensarían meter color en una colección de terror, con una gama rica de colores, digamos, que era una cosa que la María Medel no podía entender, ¿no? O sea, ¿por qué? Otra, los rescates literarios con ilustraciones, no trabajamos con fotos, por ejemplo. Claro. Nosotros en ninguna parte no hay una foto de Miriam Félix. Porque pensamos que esto comunica mucho mejor que una foto de ella. Una apuesta, obvio, es loco también, los libreros nos dicen, pero ¿por qué no? Oye, pero póngale una fotito si qué le cuesta, pues, y no, nosotros estamos porfiados, y digo, no, porque esto es redundante, o sea, aquí no me pueden joder con el objeto, digamos, aquí está comunicado, lo otro es redundante. Y así lo hemos ido haciendo. Pero eso, así, perdón. Sí, y eso también nace porque no tenemos fotos, literal, de varias de las autoras. O sea, hay una foto con un gorro de lana, como mirando al infinito, que es como que no. No. Entonces, sí, no, pues tenemos que hacer algo distinto, ¿cachai? Entonces, por ahí también parte todo esto parte por parte de necesidades del proceso, esa es la verdad. No es solo un capricho de trabajar como con ilustradores buenos, sino que también, y esto también me quiero poner un poco más serio, esto también, porque parte de nuestro proyecto es quitarle ese sello como de poco profesional, de poco, digamos, poco serio o de poco profundo, como uno quiera decirlo, que tiene la ciencia ficción y que tiene la literatura de género en general. Siento que trabajar con ilustradores así de bueno es algo que dignifica un género que estaremos de acuerdo, ¿no? Que sufre cierto tipo de prejuicios en el mundo, digamos. Esa es la idea de fondo, también. Yo quería solo aclarar... Es que además estamos hablando de un tema que ya es como, no sé si es normal en editoriales independientes, el tema de la inteligencia artificial. O sea, también estamos hablando que como que rescatar un poco este tema de ilustración, que puede dar para bien o para mal, es tema de conversación aparte. Sí, porque tengo dos preguntas, así que te la cargas. Lo primero es que quisiera preguntarles cómo ha sido la experiencia en ferias, sobre todo cuando plantean, imagínense que llega un lector y dice, yo quiero ciencia ficción o quiero terror. ¿Cómo es el abordaje a ese lector y qué le suelen recomendar? Y la segunda,
¿cómo ha sido, si han tenido han conocido a editoriales independientes de terror en España? Porque me llama mucho la atención que en España hay un auge de editoriales indie, pero generalmente solo se traducen autores norteamericanos, autores europeos. Entonces, claro, tienes un Carfax gigante o tienes un Dilatando, pero en el fondo es casi lo mismo de una editorial grande, ¿no? Siento yo que es en el fondo venir a traducir un poco, tampoco se destaca al autor español, al latino, entonces escucharlos un poco en ese tema. Les advertí que tengo el problema de dos preguntas a la vez. Yo quería solo retomar algo que era cómo lo hacíamos viviendo acá, pero que tiene que ver con la pregunta de las ferias también. Nosotros hace 7 años que vivimos en Barcelona, pero nuestra editorial sigue estando en Chile. Y está en Chile gracias a que tenemos gente con que trabajamos desde el principio y que están yendo, bueno, Diego Armijo básicamente es quien nos lleva a las ferias desde ese entonces. Entonces hace mucho tiempo que no nos enfrentamos a esos lectores en directo, aunque creo que igual podemos aventurarnos a responder a tu pregunta de cómo venderlo. No sé si tú cómo lo ves, porque acá hemos tenido alguna... Es que también el lector español es muy diferente al lector chileno. Y entonces, acá el género de la novela histórica, el ensayo, es mucho más fuerte. Yo creo que el lector en Chile es un lector más abierto también. Y por eso, si van a leer terror o van a leer género, van a buscar justamente a los anglosajones. Es muy difícil salir de ahí. Y hablando del mismo prejuicio que hablábamos antes, hay mucho prejuicio frente a los escritores que escriben ciencia ficción, terror o fantasía, porque es un gueto de frikis o de nerds. Entonces es como un mundo aparte que como que medio no dialoga. Y nuestra como convicción desde el principio de nuestra editorial era que no queríamos ser una editorial de gueto en el fondo. Siempre quisimos participar como una editorial dentro del circuito de editoriales independientes y bueno, con nuestros colegas, eso de las diferentes, hemos estado en la cooperativa de editores, en Editores de Chile, y siempre hemos tenido como relación muy fluida con nuestros colegas editores. Y no precisamente los del género, sino más bien, bueno, los que partieron con nosotros en esa misma época, Oxímoron, Mundana, Kinberg, que son de narrativa o de otros géneros, pero que al final es como otro tipo de convicción que tiene más que ver con eso, con el cuidado, ¿no es cierto?, del libro, acompañar el proceso del libro hasta el final. Eso es lo que yo puedo decir, no sé tú si quieres decir algo. No, por favor. El tema de cómo vender estos libros en el mesón cuando piden terror. Claro, eso es un tema. Mucha gente llega preguntando por género, pero mucha gente también, que hay distinto perfil de paseante, de feria. En general, depende mucho como de qué es lo que la persona tiene en mente, pero si tiene literatura de género, nosotros ya llevamos, para ser 14 años, 15 años, claro, es probable que nuestro sello ya aparezca en la cabeza de la gente solo por el hecho de ser literatura de género, porque ya tenemos una especie como de nombre. La gente muchas veces está esperando un poco el próximo libro que vamos a sacar, ahí se ha generado como una pequeña comunidad. Y eso también hace que en el fondo muchas veces la gente llega, y lo que yo he visto también en nuestro mesón es como, oh, está lo nuevo en Bunche, como más allá de estar buscando un género en particular, mucha gente, claro, llega preguntando por cosas nuevas o género, pero mucha gente simplemente por ver el libro se entregan, digamos. Esto yo lo he visto muchas veces, eso es algo que me gusta, digamos, como que tenemos la confianza un poco de los lectores. Pero yo creo que eso es porque hemos estado año tras año y vamos siempre a la furia. Esto llevamos participando alrededor desde el 2014. Unos 10, 12 años, claro, en continuo, y no solo en la furia, vamos a... Bueno, la primavera, la furia. Vamos a muchas ferias a lo largo de ancho, lo angosto. También, bueno, ahora vamos a estar en la Feria del Libro de Puerto Varas, claro, que es el próximo fin de semana, si no me equivoco, y el 9 de mayo va a haber una actividad se llama ficticia, que en este caso es como de ficción especulativa, van a haber conversaciones, sí, entonces igual participamos en círculos bueno, tenemos mucha cercanía con el sello Imaginistas también,
con ellos hay mucha afinidad y armamos cosas Justo juntas. estoy en un taller que hace Donald los sábados de manera intermitente, así que lo cacho. Ya, perfecto, sí. Entonces, eso nos mantiene muy cerca también de Chile, en el fondo, porque estamos muy cerca de nuestros colegas también, al final. Y así, yo creo que eso, y como que tenemos como nuestro sello, lo que decía Gonzalo antes, que es cierto que somos tan identitarios que en verdad la gente no se da muchas vueltas, ya saben qué somos. Oye, bueno, Saben qué esperar. Saben qué esperar ahí. Mira, quiero hablar ya para ir cerrando un poco con el tema de que no tiene nada que ver con ya ¿Quieres la la publicación del primicia libro. sin que nos quiten el No, celular? todavía no. Quiero hablar un poco del club de lectura de Elena Aldunate. Lo tiene por ahí anotado. No sé por qué lo tiene, pero a mi parecer es como efímero. Tiene como muy pocas secciones, iba a decir. Es como, está como muy limitado. Comenten un poco sobre, primero, la experiencia. Segundo, si hay algo más después de ese club de lectura. Y de repente, ¿de qué manera conecta con el libro? De repente tienen algún libro de la propia editorial, del catálogo que también lo utilizan, lo tienen por aquí. Obviamente, pues el de Elena Aldunate. ¿Qué nos pueden comentar al respecto del club de lectura? A ver, el club de lectura surgió como, primero como una idea de justamente de acercarnos a los lectores y queríamos divulgar las colecciones. Entonces uno era como de las pioneras de la ciencia ficción, luego otros del Will latinoamericano, y entonces también fue un poco de, bueno, divulgar estas mismas biografías, como todo este trabajo que hemos ido haciendo y nos hemos dado cuenta que a la gente igual le interesa saber la historia detrás del libro un poco, ¿no? Lo mismo que me gusta a mí. El chisme, Macarena. Le encanta el chisme. A la gente le gusta el chisme. Quiere leer. Dice, voy a leer mentira. Yo quiero el chisme. Entonces, básicamente... ¿Cómo ha sido la convocatoria? De repente, ¿cómo ha sido el feedback? ¿Cómo lo ha recibido hasta ahora? Más allá del chisme. Bueno, hicimos una sola versión del club, eran 4 sesiones y la verdad que tampoco tuvo tanto impacto, digamos, no llegó tanta gente y pensamos también que tenía que ver como, no sé, en verdad no sé qué puedo decir. Espera, Macarena. ¿A cualquier llamas de poca gente? Porque nosotros hemos tenido, debo decir, lectura, hemos estado Daniel y yo así como hablando como con Marco, saludos Marco, que nos escucha además del programa. Estamos nos así, comenta además. Sí, además, y él los lee y nos comenta. Hemos tenido fieles parroquianos, pero dime qué tanta convocatoria es así por lo menos, la primera sesión. Lo que querés es chismecito. Bueno, en las primeras sesiones éramos como 13 y luego, bueno, bajó a... Ya. Macarena, por favor. Tienes 12 personas y dijimos, wow, esto es un coro. No, y además, mira, tuvimos algo que era como a Francisca Soler. Era como que era... Fran Soler, que era como... Solar, perdón. Teníamos el libro, se inscribieron como 38 personas y de esas 38 se metieron 2. Súper bien en todo caso. Pero, perdón que te he interrumpido 2 veces y no has terminado de contar nada. Sí, bueno, es que para mí también fue algo como que no sé, no logré tampoco como que el ritmo del club de lectura tiene como sus propios códigos y a mí la verdad que me costó, tengo que ser sincera. Y luego hablar de la Elena Aldunate me pasa que es como, llevo 20 años trabajando en la edición de Elena Aldunate y ya como que no sé qué decir, como que siento que me repito una y otra vez, no sé si, como que para mí es todo tan ya conocido que me cuesta muchísimo como ya hacerlo de una manera más fluida, no sé. Pero, bueno, aún así estuvo bien y llegaron gente como de la academia, lectores, pero sobre todo gente más cercana a la academia. Claro, yo quería también que hubiese como más lectores, pero como yo también me muevo en ese mundo, probablemente eso genera un sesgo inevitable. Perdón, ahora que lo acabas de decir, en algún momento de la vida tuvimos el libro de, no sé si lo estoy pronunciando bien, es Marise Condé, que escribió Yo Titua, la negra esclava de Salem. Se me escapa si es el título completo, pero recuerdo que en algún punto tocó explorar, no sé si lo hice yo o lo hicimos en conjunto, el tema de la biografía. La autora decía
que tenía tantos años estudiando Artitua, la historia, que era, además era medio vaga, tenían como 3 papeles mal escritos allá con error ortográfico y todo lo demás, que yo dijo, la mejor manera de poder recrearla era inventarle cosas de su vida. Ya no sé si realmente era como que, ya basta, voy a escribir, ya ella es mi amiga de confianza, voy a escribir lo que me dé la puta gana de ella. Era así más o menos, ella dice que cuando salió el libro dijo, ustedes ven si me leen o no me leen, pero esto es lo que yo pienso que es. Aquí no grites. Era algo así más o menos, se fue el libro de repente puede hacer lo mismo, Macarena. Está por allí. Y puede hacer. Sí, o es como tener que querer es como querer volver a descubrir algo que ya has mirado demasiadas veces. Eso es un poco lo que me pasaba, pero bueno, sí, estuvo bien el club de lectura y es probable que va a haber uno de Elena Aldunate, no lo voy a hacer yo, pero lo va a hacer desde ALCIF, que son el grupo de fanáticos de la ciencia ficción, porque bueno, la Elena Aldunate se cumplieron 100 años de su muerte el año pasado y de Hugo Correa, entonces están muy locos con el tema de celebrar a sus como mentores de la ciencia ficción. Bueno, y de hecho estamos preparando una publicación homenaje en que estamos llevando escritores, académicos, quien quiera escribir algo sobre Elena Aldunate o Hugo Correa y vamos a hacer una publicación también de eso. Pero claro, y lo mío está más, soy más del lado de no sé si de la pantalla, aunque bueno, ahora estoy conversando con ustedes felices, pero me cuesta igual. Súper bien en los últimos hora y tanto, ¿no? Bueno, Sí. que tenemos que ir hablando. Realmente podemos hacer como 3 programas más, espero que no Sí, nos bloqueen, por favor, porque puede ser que los invitemos aquí a 2026-27, vamos a ver cómo van las estadísticas, pero por hoy tenemos que ir cortando ya. Sí. Antes de poder cortar... Tú quieres una primicia, pero una primicia No. que se pueda anunciar. No. Ya nos han dicho bastante información por acá, guardémosla para el siguiente programa. Ya. Pero al menos coméntenos dónde podemos conseguir los libros acá. Y las redes sociales también. Sí, las redes sociales en internet. ¿Dónde podemos molestarlos siempre con todas las publicaciones? Con todo? ¿No diste a las 3 de la mañana? ¡Wow! No, a las 3 de la mañana ya la gente duerme. Yo también duermo ya a las 3 de la ¡Wow! mañana. ¿Y en TikTok? No, tampoco. De hecho. Coméntenos un poco en internet. Bueno, nuestros libros, nosotros distribuimos con La Comuna, que es nuestra distribuidora hace ya casi 15 años. Tenemos presencia principalmente en Santiago, en la quinta región, en las cadenas, que es lo que más la gente más busca, muchas veces en Antártica sobre todo, en muchísimos locales de Antártica encuentran nuestros libros. También en librerías de barrio, digamos, sobre todo en Providencia, en Ñuñoa, en Santiago Centro, La Reina, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Concón. También están en Temuco. En Concepción, en Valdivia, en la Gato Cauye. Tenemos, la verdad que una de las cosas que nos enorgullece es tener una amplia red de distribuidora, digamos, de libros, y eso es lo que nosotros creemos firmemente en la cadena del libro. Entonces lo que queremos pedirle a la gente es que vaya a comprar a la librería. Y... Espera, eso sí puede ser la primicia acá. Los libros que están agotados en el sitio web, ¿dónde los podemos? ¿En cuál librería? Porque de hecho a mí me llamó la atención que de hecho lo había visto en Busca Libre, pero claro, es más importante la página web y también es más importante la experiencia de la FURE, en este caso. Yo quiero saber en qué librería podemos ir a llegar. Así como que da el libro, así yo dame el libro. Por ejemplo, búscalo. Yo creo que lo más probable es tengo que decirlo, es cierto, en la cadena antártica. Yo creo que en la cadena antártica en general son buenos compradores de libros, cosa muy rara. Entonces ellos tienen stock muchas veces. Sí, es donde es más yo me he fácil dado cuenta encontrar de que stock de los libros tenemos agotados. bajo stock de nuestros libros en la distribuidora. Y realmente digo, wow, pero claro, preguntamos y nos dicen, pero hay 28 en la Antártica. Digo, wow, vale. Ese es un dato. Lo otro es que siempre nos pueden escribir en la página web y pedirnos. Y Busca Libre en cuarto lugar. Yo no tengo nada contra Busca Libre, pero claro, ustedes saben lo que pasa. O sea, es imposible competir porque no existe precio fijo. Entonces, como acá en España, que sí hay precio fijo. Entonces, acá los libros valen igual. En cualquier plataforma, en las grandes superficies, en el snack. Eso es nuestro gran deseo político para el libro en Chile, es que ojalá exista un precio fijo, así se asegura una red de librerías de barrio y de editores que se pueden dedicar a hacer su trabajo bien hecho. Bueno, y también las librerías regalonas que tal vez no tengan los libros los agotados, capaz no están ahí, pero la librería del GAM o la Nueva Altamira, no sé,
aprovechar de agradecer que nos Catalonia. ponen Catalonia, nos ponen en vitrina, nos ponen en novedades. La Lolita en Providencia también siempre nos ponen la mención de novedades, la Ulises de las Tardes también nos ponen en novedades casi siempre. Eso, esas son nuestras librerías. Y nuestro Instagram, bueno, nuestro Instagram es nuestro canal principal, también es impunche_ed. Ahí pueden seguir nuestras peripecias y también, aunque lo tenemos un poco durmiendo hace rato, tenemos un boletín también en nuestra web, si se pueden suscribir ahí también en la web y les llegará de tanto en tanto. Bueno, y en la Furia del Libro tenemos novedad, que no la tenemos acá para mostrar porque no ha llegado a España, pero está en Chile, que es El Molino y la Sangre, que es la novela nunca publicada de Elena Aldunate. En Chile, claro. Solo la publicó en España el año 93 y ya partió siendo distribuida esta semana y va a estar para la Furia del Libro. Así que ahí vamos a tener nuestra novedad, también va a estar eso en Puerto Varas en la feria. Así que nuestras novedades están ahí circulando ya para llegar a los lectores. Prepárate tarjeta de crédito, ¿no? Lo está diciendo jugando, pero es una realidad. Ahí va el salario, por favor. Ya, muchísimas gracias, Gonzalo y Macarena, por acompañarnos. Sí, comprometidos para la siguiente edición. Espero que más temprano, en fin de semana y bebidas. Pero aquí se pide Choc. David Padilla. Recuerden revisar lectorespromedio.com. Sí, como le dice. No, en lectorespromedio.com están todos los enlaces, todos los programas. Y suscríbanse al en YouTube, por favor. En YouTube. Chao, nos escuchamos.